el tema correspondiente. A ver, vamos por acá. Sí, ya estamos, ya estamos, ya. Ya estamos. ¡Listo! Muy bien. Vamos ubicando un rato, por si acaso verificando el volumen. Al 100% correcto. Entonces ya expandimos, ya expandimos. Vamos, vamos. Historia del Perú. República siglo XX. La denominada República Aristocrática. Y ahora sí, vamos a reflexionar un poquito. ¿Por qué es una república aristocrática, profe? Me va a disculpar, pero fíjese, en Perú no había nobleza, profe. ¿Acaso Perú era una monarquía? Tiene razón, pero había gente acaudalada. Había personas que se jactaban de su origen extranjero, ¿no? Que mi padre es italiano, que mi papá es español, que soy descendiente de ingleses, ¿eh? Claro. Eran banqueros, empresarios, gente muy acaudalada. Sus apellidos no eran nada comunes, porque ellos decían ser descendientes de europeos. Bueno, vamos a ver qué caracteriza a esta etapa. Bienvenidos a la República Aristocrática, inicio del siglo XX. La República Aristocrática va a abarcar de 1899 a 1919. ¿Puedo decir 20 años? Más o menos, pues. Claro que sí. Ya, profesor. Durante esta etapa de la denominada República Aristocrática, ¿qué características podemos señalar? Por ejemplo, ¿qué características políticas pudiera considerarse, profesor? En primer término, la hegemonía política del partido civil. ¿Sabía usted que el partido político más poderoso en el siglo XX, mejor digamos, comenzando el siglo XX, eso sería más adecuado, era el partido civil? ¿Pero de dónde salió el partido civil, profesor? Claro que te recuerdas. ¿Te acuerdas al concluir el primer militarismo? Cuando Manuel Pardo fundó el partido civil. ¿Te acuerdas o no? Manuel Pardo fundó un partido que con el tiempo lo va a heredar su hijo. El partido civil nace debido a que los ex consignatarios se vieron frustrados por el contrato Dreyfus. ¿No ves que el contrato Dreyfus tenía ahora la exclusividad? Y la casa Dreyfus era una casa judío-francesa muy poderosa. Los grandes empresarios que vendían el guano, consignatarios, se quedaron sin este negocio, pero tremendo negocio, el guano, ¿sí o no? Lo curioso es que ellos se lanzaron a la política y ahora como partido civil ganan pues las elecciones con Manuel Pardo y ellos son aquellos que promovieron que se construyan más ferrocarriles. Sin embargo, ¿cuál fue su accionar militar respecto a la guerra del Pacífico? Por ejemplo, Manuel Pardo del Partido Civil es el que firmó el tratado secreto con Bolivia, ¿o no? En la reconstrucción nacional, en un primer momento apoyaron, acuérdate, a Cáceres para el contrato Grace. Pero después, ya para el segundo gobierno de Cáceres, el Partido Civil se une al Partido Demócrata en el golpe de Estado que llevó Piérola. Claro, Nicolás de Piérola dio golpe de Estado, ¿sí o no? Ya, pues, ¿quién lo ayudó? El Partido Civil, profe. Ahí está, pues. ¿El Partido Civil ayudó? ¿Sí o no? Bueno, bueno. Para el Partido Civil, quienes deben tener el poder son gente básicamente de clase alta, nobles, ¿no? Por eso es que el Partido Civil excluía políticamente a la clase media, a los obreros y los campesinos. Ellos tenían sus clubes, los famosos clubes, ¿no? Como el Club La Unión, ¿sí o no? Ellos tenían sus famosos clubes privados, clubes para gente acaudalada, ¿no? La clase media básicamente, ¿quiénes son? Profesionales, también comerciantes, pero no son ricos, ¿ve? Esta es la idea, no son ricos, ¿no? Obreros que ganan un sueldo mínimo, un sueldo que le alcanza para subsistir, o las personas que viven del campo, ¿no?
los famosos campesinos. Este partido político, el Partido Civil, excluía a todos esos grupos. ¿Por qué? Porque al Partido Civil solo pertenecían los nobles aristócratas. Desde el punto de vista económico, vemos que se va a depender del capital extranjero. O sea, Perú desde que nació como república, ¿sí o no? Desde que nació como república, Perú dependía de las inversiones extranjeras. Claro, vamos a recordar cuando recién comenzó nuestra república, ¿de qué potencia extranjera el Perú era dependiente? ¿De qué potencia? De Inglaterra, profe, de Inglaterra, pues. Perú era dependiente de la potencia inglesa. Ahora, Perú va a ser dependiente de quién. Ya para el siglo XX iban ingresando poco a poco capitales norteamericanos. La dependencia económica de la República Aristocrática todavía se va a mantener a los capitales ingleses, todavía. Pero ya para el siglo, o diré, para el oncenio de Guía, la dependencia cambia. En el oncenio de Guía la dependencia cambió ya a capital de Estados Unidos. Pero aquí en la República Aristocrática ya iban ingresando inversiones norteamericanas, de a poco. Podemos decir que esta economía, algunos le llaman economía agrominera exportadora. Vamos a aclarar. Si decimos agro, ya, si es agro, es caña, azúcar, algodón. ¿Ya? Los principales cultivos de exportación del agro eran caña, azúcar, algodón. A estos señores les van a conocer como los varones del azúcar. Sí, los varones del azúcar. Porque ellos eran grandes, grandes empresarios exportadores de azúcar, aunque también de algodón, ¿eh? Algodón, ¿no? Caña, azúcar, algodón. Y en cuanto a minería, pues históricamente Perú es un país minero, ¿no? Ya sea cobre, plata y otros minerales, van a llevarse el Perú. Van a venir empresas extranjeras también a llevarse el petróleo, ¿no? También el petróleo, claro. En lo social, vemos que en el Perú había oligarquía y gamonalismo. Vamos a hablar de esos dos términos. Ya, nos vamos a tomar un tiempo para que lo entiendas. Oligarquía significa gobierno de pocos. Otra vez, oligarquía significa gobierno de pocos. En otras palabras, en el gobierno de la República Aristocrática, quienes tenían el poder eran pocas familias, un reducido grupo de familias. Por eso es gobierno de pocos. No, no es un gobierno de las grandes mayorías, no. No es un gobierno popular, no, 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 no. Por algo el título es República Aristocrática. Quiero que entienda que comenzando el siglo XX, quienes tenían el poder eran gente acaudalada, gente que se jactaba de sus orígenes europeos, que mi padre es de Inglaterra, que mis abuelos son alemanes, no sé, que soy descendiente de españoles, italianos. Se jactaban de eso, ¿eh? Tenían negocios, empresas, bancos. Pero como era un reducido grupo de familias, entonces eso es oligarquía. Oligarquía, un pequeño grupo de poder. La oligarquía no ha desaparecido, existe. Y hoy es más poderosa que nunca. Tienen tremendos negocios, dueños de bancos, universidades, constructoras, ¿no? Son muy poderosos. ¿Y el gamonalismo? El gamonalismo, un gamonal tiene que ver con un hacendado, pero de la sierra, ¿ya? Repito, un gamonal tiene que ver con un hacendado, pero de la sierra. Los gamonales, atención, los gamonales van a ser tremendos hacendados, pero que van a tener los campesinos en una condición de ¿qué? De yanaconas, yanaconaje, ¿me entiendes? Entonces, va a haber miles de peruanos en condición de servidumbre agrícola. Esos gamonales o señores hacendados eran muy poderosos, eran vistos como, tal vez la comparación no sea la mejor, mis queridos amigos,
pero algo así como si fueran, pues, señores feudales. En serio. Esos gamonales en la sierra se alucinaban, señores feudales, ¿ah? Franco. Se crían amos, hasta se sentían padres, padres de todos, decían, son mis hijos, decían. Imagínate. Pero los tenían en condición de qué? De servidumbre, sistema de explotación. ¿Y qué hay en cuanto al movimiento obrero? Mis estudiantes, esta es una etapa muy importante, porque comenzando en el siglo XX, muchos van a empezar a organizarse en sindicatos, marchas. Profe, perdone, no se moleste, ¿qué es un sindicato? Una agrupación de trabajadores que se organizan, pues organizan, escogen sus líderes, ¿no? Sus dirigentes. ¿Por qué? Porque consideran que los están explotando, maltratando. Alguien tiene que ser su representante, que sea la voz ante los dueños, los directivos, ¿no? Los promotores. Pero estos obreros en general, ¿qué querían? ¿Cuál era su reclamo? ¿Aumento de sueldo? No, que se establezca una jornada de 8 horas de trabajo. En otra parte del mundo, como Estados Unidos, con mucho sacrificio ya se había logrado las 8 horas de trabajo. Profe, ¿por qué hice 8 horas de trabajo? Es que antes la gente trabajaba de 12 a 14 horas por un salario que apenas alcanzaba para la comida. Triste, porque si una persona solo trabaja y solo consigue para la comida, no le queda para cosas como qué, por ejemplo, vivienda, educación, vestir a sus hijos, salud. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando las personas no tienen los medios suficientes porque ganan poco, yo te hago una pregunta. Comenzando el siglo XX, ¿la educación en el Perú era gratuita? No, la educación solo era privada, particular. Por lo tanto, un obrero que apenas ganaba para comer, ¿podía educar a sus hijos? ¿Podía pagarle educación? Una cosa es no querer hacerlos estudiar y otra cosa es no tener los medios. Y ese era el caso de muchos obreros, cuyos hijos estaban destinados en el futuro a también ser obreros. ¿Te das cuenta? Y quiero aclarar que es muy digno ser obrero. Mis abuelos fueron obreros. Tengo tíos que han sido obreros y siempre mis respetos. Porque son personas trabajadoras. Pero, profe, ganan poco, ¿no? Sí, pero mira desde cuándo. Ahí está el detalle. Comenzando el siglo XX, estas personas estaban muy mal pagadas y les hacían trabajar todo el día. ¿Pero por qué? La necesidad de trabajar no, sino que también se aprovechaban de algo, pues. No tenían instrucción. Muchos eran analfabetos y eran juzgados por su condición. ¿Qué te decía tu empleador? Agradece que te doy trabajo. Te dice, agradece que te doy trabajo. Tú ni leer sabes, ni escribir sabes. Agradece que te doy trabajo. O sea, daba a entender que te hacía un favor al darte un trabajo. Imagínate. Por eso es que, pero ahora, nos preguntamos, ¿no? En esta república aristocrática, ¿la educación era privada o era estatal? Privada, profesor. Sin embargo, algunas cosas van a cambiar. Esta es la parte introductoria de las características de la república aristocrática. Ahora sí, vamos a estudiar los diferentes gobiernos. Veamos el gobierno de Eduardo López de Romaña, de 1899 a 1903. Eduardo López de Romaña, como primer presidente del siglo XX, atención con eso, como primer presidente del siglo XX, va a firmar el Tratado Osma-Villazón con Bolivia. ¿Por qué, profesor? Lo que pasa es que el Perú y Bolivia tenían todavía pendientes algunos asuntos limítrofes, ¿no? Bolivia exigía ciertos territorios. Entonces, el presidente Eduardo López de Romaña ya firmó un tratado que por un momento se pensó podía ser definitivo. Por un momento. Por un momento se pensó que podía ser definitivo, ¿no? Pero más adelante, cuando vino el presidente Leguía,
Con Leguía, Bolivia de nuevo le pidió firmar un tratado y Bolivia aceptó. En todo caso, diré Peleguía, ¿ya? Entonces, importancia del Tratado Malvinazón es el primer tratado limítrofe del siglo XX. ¿Ya? ¿Está bien o no? Una de las cosas que siempre se ha preguntado uno es, ¿cómo puede haber un código de agua, profe? No es que en provincia sí hay autoridad del agua, hay personas que se hacen cargo de la distribución de agua entre los campesinos, entre los comuneros. ¿En serio? Hace un tiempo mi suegro me contó que cuando era joven, cuando era jovencito, en su comunidad le nombraron algo así como una especie de encargado que regulaba el agua para los comuneros, por días, por horarios. Y ellos son los que tienen que ver eso. ¿En serio? Pero ahora, cuando llegó López de Romaña al poder, Eduardo López de Romaña, se establece un código de agua que beneficiaba principalmente a los grandes terratenientes o también llamados oligarcas terratenientes. Es decir, era una ley que beneficiaba a los poderosos latifundistas o hacendados, en desmedro del campesino. ¿No me crees? Te voy a dar un ejemplo. Vamos a imaginar que un poderoso hacendado o latifundista lo busca un campesino que es pobre, que apenas tiene sus tierritas, ¿no? Y un día le dice, mira, quiero hacerte una propuesta. Véndeme tus tierras, te voy a pagar bien. Lo que pasa es que yo estoy cultivando tal cosa y necesito más tierras para la exportación que hago. Así que te voy a comprar tu tierra. Dime cuánto quieres, a ver, ya, esta es mi propuesta, a ver, ahí está. ¿Qué más quieres? Con esto ya sobraba. Uy, señor, disculpe, no vendo. Le agradezco bastante, pero no vendo, porque esta es mi única tierrita que tengo en la vida. Este fue de mis abuelitos, de mi padre, ahora es mi tierra, ¿no? No, disculpe, no vendo. Pero con lo que te voy a pagar, te puedes comprar una buena casa en Lima. Te voy a pagar bien. Ah, señor, le agradezco, pero no vendo. Disculpe, no vendo. Ah, ya, no hay problema, no hay problema. A ver, dime, ¿qué crees? Muchas veces, ¿qué hacía? No le daba agua, pero como ellos controlaban los canales de irrigación, las obras hidráulicas. Ah, ya, ¿no me quieres vender? Sabotaje, pe. Ahora no te doy agua. Tú dirás, profe, ¿cómo va a decir usted eso, profe? ¿Cómo imagina cosas usted? Amigo, es bueno que lea. Hay obras muy bonitas, como por ejemplo El mundo es ancho y ajeno. No solo algunos no les daban agua, les quitaban sus tierras. Y algunos llegaban al punto de arrebatarle su tierra a todas las comunidades. ¿Qué crees que no? Por eso le digo a los muchachos, a ver, por ejemplo, ¿tú literatura peruana has leído, sí o no? ¿La has leído? ¿Se has leído? Ya, excelente. ¿Has leído El mundo es ancho y ajeno de Cielo Alegría? ¿De qué trata esa obra? De cómo cierta persona les quita su tierra a toda una comunidad, van a juicio y con jueces corruptos le ganan el juicio a la comunidad y lo dejan sin tierra a una comunidad. Lee la obra, no te conformes con el argumento y vas a sacar tus conclusiones. ¿Qué obra es? El mundo es ancho ajeno de Ciro Alegría. Uno dice, profe, pero ese autor tenía mucha imaginación, ¿ah? ¿Así? ¿Tú crees? ¿No será que contaban sus vivencias? Lo que le pasaba a diario a estos hombres. Hay una obra que se llama Los perros hambrientos. ¿Lo has leído? Ah. Y si hablamos de todo lo que es Arguedas, a ver, de Arguedas, ¿qué has leído? Dime la verdad. ¿Alguna vez has leído la obra Agua, de Agua Fiesta, todas las sangres? Te invito a que lo hagas y te vas a dar cuenta de qué no le hacían a los campesinos, campeón. Todo le hacían a los campesinos. Entonces, este código de agua, en vez de beneficiar
a los sectores más populares, beneficiaba a esos poderosos señores que tenían el control de los canales de irrigación. Imagínate. Y el código de minería, también un código que beneficiaba principalmente a los sectores empresariales extranjeros, porque el sector minero no estaba a cargo del Estado propiamente. Venían empresas extranjeras muy poderosas y esas empresas empezaban a explotar todo lo que es pues los sectores mineros, empresas norteamericanas también, ¿no? Algo que sí hay que reconocer es que ya como en el siglo XX ya empezó a haber alumbrado eléctrico en Lima. Antes, no es broma, antes a oscuras, o ponían tipo lámparas, ¿no? Tipo mecheros grandes, había postes, algunos eran alumbrados a gas y otros eran tipo mecheros grandes. En serio, en serio. Había pueblos que a lo mucho ponían ahí como unos lamparines grandes, ¿no? Franco. Pero no, pues ya siglo XX ya alumbrado eléctrico. Pero, ¿sabes tú cómo le decían a Eduardo López de Romaña? Le decían el varón del azúcar. ¿Por qué a Eduardo López de Romaña le decían el varón del azúcar? ¿Sabes por qué? Porque él y su familia eran poderosos terratenientes o oligarcas terratenientes exportadores de caña de azúcar. ¿De acuerdo? Ahora hablaremos de Manuel Candamo. Manuel Candamo gobernó muy poco tiempo porque el presidente enfermó y falleció. El punto es que en el breve periodo que estuvo, él aprobó una ley. Manuel Candamo aprobó una ley de ferrocarriles. Quiero aclarar que esa ley de ferrocarriles se da por la necesidad de tener que ampliar la red ferroviaria en el país y conectarlo con los sectores mineros y agroexportadores. Pero, profe, espérese un ratito. A ver, usted me enseñó la semana pasada en la Reconstrucción Nacional que ahora los ferrocarriles estaban a cargo de la Casa Grace, profe. Usted me contó que Perú le entregó los ferrocarriles por 66 años, ¿cierto? Ellos estaban a cargo de la administración, no eran dueños. Administraban los ferrocarriles. Pero si alguien quería ampliar la red ferroviaria, era el Estado peruano. ¿Entiendes? Entonces, muchas empresas extranjeras y el Estado peruano se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque si el sector minero se dirigía a los lugares agrarios, agroexportadores o a los centros mineros, podían trasladar pues sus minerales o no. En otras palabras, les convenía, ¿no? Por eso es que el gobierno de Manuel Candamo aprobó esta ley de ferrocarriles, pero que básicamente implicaba una ampliación de la red ferroviaria. ¿De acuerdo? Pero una de las cosas que va a ser, pues francamente, va a ser un boom en el Perú, ¿ah? Va a ser el tranvía Lima-Chorrillo. ¿Qué? En serio, va a ser un boom, ¿ah? ¿Tú alguna vez has viajado en tranvía? Ya, profe, eso no existe. Metropolitano, profe, ya. ¿En ferrocarril? ¿Has subido a tren? ¿Ferrocarril has subido? Te pregunto. ¿Has subido a tren o ferrocarril? No, no ha subido. No te preocupes. Mi pregunta es la siguiente. Si los tranvías o ferrocarriles eh, eran iguales, no, porque un tranvía es pequeño, circula por la ciudad, son vagones, ferrocarriles grandes, pero no, pues un tranvía es una cosa y otra cosa es un ferrocarril, ¿me entiendes?
Un tranvía es urbano y como tiene vagones, la gente se sube a los tranvías como si nada, ¿sí o no? Hay fotos, ¿no? De cómo los peruanos se subían a los tranvías en aquel entonces, ¿no? No había tanta movilidad, pues. El detalle es que no había tanta movilidad, así que para muchas personas subirse al tranvía era pues toda una experiencia, ¿no? Oiga, profe, espérese un ratito. A ver. Pero si usted me contó que Ramón Castilla había hecho el ferrocarril Lima-Callao, y luego Castilla también hizo el ferrocarril Lima-Chorrillos. ¿No? ¿Para qué un tranvía? No, es que un ferrocarril es, como te digo, aparte de más grande, tiene una ruta mucho más, ¿qué te digo?, específica. Como un tranvía es más urbano, puedes ir por diferentes partes de la ciudad. Es distinto, pues. Claro, no es igual. ¿Ya? Cuando Manuel Candamo fallece, momentáneamente gobernó Serapio Calderón. Sí, Serapio Calderón va a gobernar el Perú un tiempo, pero luego va a convocar elecciones. ¿De acuerdo? Y cuando Serapio Calderón convoca elecciones, va a pasar o va a ganar, diré, José Pardo, el hijo de Manuel Pardo, el fundador del Partido Civil. José Pardo asume la presidencia y muchos retos también. La primera, antes la educación, como te dije, solo era privada o particular, ¿sí o no? Y estaba en manos, ojo, la educación estaba en manos de las municipalidades. En serio. Algunos consideran que si la educación está en manos de las municipalidades, se puede hacer una mejor gestión, ¿no? Pero hay que tener cuidado con ese punto de vista. ¿Por qué, profesor? Porque algunos municipios son más eficientes que otros y otros recaudan más impuestos que otros. ¿Sí o no? Sí, hay municipalidades que recaudan bastante porque son gente, empresarios, comerciantes, negocios prósperos. Entonces hay más contribuyentes de contribuciones. Y hay distritos que también son muy modestos, donde no tienen muchas recaudaciones. Entonces, si tú se lo das que la educación se haga cargo de ellos totalmente, pudiera haber ciertas diferencias o desigualdades, ¿no? Pero, profesor, en esa época la educación no era estatal, profe. En todo caso, la educación también manda en los municipios, pero era privado, ¿ah? Era privado. ¿Cuál es el gran cambio que va a establecer José Pardo? Ya su padre, Manuel Pardo, había creado la UNI, ¿o no? Claro, Manuel Pardo es el que crea la UNI, pero aunque su nombre fue Escuela de Ingenieros, ¿no? Escuela de Ingenieros. Y ya Manuel Pardo había establecido que al menos el primer grado de primaria sea gratuito. Pero a su hijo le corresponde, a José Pardo, establecer que toda la primaria sea gratuita y obligatoria. Mira, ve, nota, gratuita y obligatoria. Eso podría ser de mucha utilidad o mucho beneficio a quienes, a los hijos de los obreros. Pero el obrero en sí, si el obrero ya era un hombre adulto, con familia, esposa e hijos, esta ley le beneficiaba. ¿Sabías tú que José Pardo establece la educación nocturna para obreros? Sí se establece la educación nocturna adulta para obreros. Claro, pues es obvio, ¿no? Que si en el día trabajaban, ¿en qué momento pueden estudiar? En la noche, profe. Aunque te voy a decir la verdad, es bien complicado estudiar turno de noche cuando trabajas todo el día. Estás cansado, pues. Estás cansado. No es lo óptimo, pero es un sacrificio, profe, claro. Es un sacrificio, ¿no? Pero hay personas que cuando estudian turno noche es poco difícil. No, no digo que sea imposible, no, es un bonito sacrificio. Yo cuando estaba en la universidad conocí a un señor, bueno, al principio era señor, porque ahora es uno de mis ex compañeros, a quien le agarramos mucho aprecio. Cuando él fue a la universidad con nosotros,
Él no era ingresante, él volvía a la universidad después de muchos años. Él había dejado de estudiar. Él llegó a tener su familia, esposa, hijos, y estando sus hijos jóvenes, no les miento, me cuenta que él nos contó que sus hijos jóvenes le dijeron, papá, tú siempre quisiste estudiar, es más, papá, a ti te gusta estudiar. Sí, pues hijo, usted comprenderá que ya el tiempo ha pasado. Pero papá, ¿por qué no vuelves a la universidad? Nosotros ya trabajamos, somos adultos, podemos incluso apoyarte. Papá, a ti siempre te gustó estudiar. Vuelve a la universidad. ¿Puedes creer que volvió a la universidad? Estudió conmigo, pues. Claro, espectacular. Pero el señor trabajaba en el día, venía a la noche cansadito. A veces se queda dormido a veces, ¿no? Pero lo digo en buena onda, con cariño, porque yo sé que él se sacrificaba bastante. No, no, él siguió trabajando. Supongo pues, que tenía sus responsabilidades familiares, ¿no? Pero él llegó a terminar, terminó con nosotros, franco. Lo que prueba, pues, de que realmente la educación siempre es algo valioso, ¿no? Pero mira, ¿qué hizo José Pardo? Establece la educación primaria gratuita obligatoria y también la educación nocturna para adultos obreros, para que el obrero que en el día trabajaba se vaya a estudiar a la noche y pueda tener educación, pues, ahí está. Profe, ¿les puedo hacer una pregunta? Claro. Ahí dice primaria. ¿Y la secundaria? No, 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 no. ¿No qué? Solo primaria. ¿Y la secundaria? No, la secundaria te costaba. Profe, no es justo. Ahí está, ¿ven? Son otros tiempos. Una señorita que va a pasar a la historia es María Trinidad Enríquez. La señorita María Trinidad Enríquez le escribe una carta al presidente José Pardo. Una carta muy sentida, muy emotiva, en la que le dice que ella anhela ser abogada, que ella quiere estudiar para ser abogada. Pero resulta que en esa época solo iban los varones a la universidad, no iban las mujeres. ¿Por qué ella escribe la carta? Porque le pide el presidente José Pardo que le permita ingresar a la Universidad San Antonio Abad del Cusco. ¿Sí? Ella le escribe. Esta carta tiene que haber conmovido al presidente José Pardo, porque él le dijo, yo no soy la única mujer que quiere estudiar. ¿Cuántas quieren ser médicos, abogados, ingenieros? ¿Cuántas damas quieren estudiar, ser maestras? ¿Por qué no nos permite ir a la universidad? En otras partes del mundo las mujeres ya hace rato que iban a la universidad. Hay que admitir que José Pardo tomó la decisión y dijo, está bien, no solo usted, señorita, toda mujer que quiere ir a la universidad puede hacerlo. Gracias a esta petición de la señorita María Trinidad Enríquez, las mujeres ingresan a la universidad. Ahora, comenzando el siglo XX, no es algo muy agradable, pero había mentalidades muy antiguas, retrógradas, ¿no? De pensar que la mujer solo puede ser para el hogar y punto, ¿no? Hay damas muy talentosas que tranquilamente se desarrollan como excelentes médicos, abogados, ingenieros o la profesión que deseen. No solo se desempeñan bien, muchas veces sobresalen y llegan a tener cargos de responsabilidad importantes en las empresas, ¿sí o no? Claro, sobre todo por su constante capacitación y su grado de responsabilidad. Yo personalmente saludo a todas las damas que destacan, que sobresalen por sus esfuerzos y su talento, ¿no? He tenido compañeras de universidad muy talentosas, ¿ah? A quienes recuerdo con mucho cariño porque eran realmente muy talentosas y sé que muchas de ellas ocupan cargos importantes. Les saludo a todas ellas, claro que sí. Pero otro detalle es que José Pardo fue testigo
de cómo surgen los primeros gremios obreros, cómo se iban asociando los trabajadores, poder expresar las cosas, el descontento, el malestar, el renegar, bueno, pero organizarse es otra cosa. Por eso es que se forma un gremio, la Federación de Panaderos Estrella del Perú. Mira su nombre, de Federación de Panaderos. ¿No tienes idea de lo que es el trabajo de un panadero? Es más, ¿aceptarías trabajar en panadería? A veces yo salgo a comprar mi pan 10 para las 6, un cuarto para las 6. En serio, no miento. ¿Por qué? Porque tengo que hacer mis labores, mi trabajo, ¿no? Tengo que dejar el pancito en la casa. Antes de que te vayas, me dicen, deja el pan, ya lo justo. Entonces, a veces uno sale a comprar el pan temprano, antes de las 6. Ya las panaderías están abiertas, ¿no? Salvo una que otra, pero normalmente las panaderías están abiertas ya 10 para las 6, un cuarto para las 6 están abiertas las panaderías. Y es más, yo conozco una panadería que está abierta a 5:30. Franco, lo que pasa es que está a 3 cuadras de mi casa. A 3 cuadras de mi casa, pero las que están cerca, 10 para las 6, un cuarto para las 6 están abiertas ya. Bueno, no sé si hay panaderías que abren más temprano, pero yo hablo de las que están cerca de mi casa, ¿ya? Pero ¿en qué momento trabajan ellos? ¿No se supone que trabajan en la madrugada? Toda la madrugada, cuando nosotros estamos durmiendo, ellos están trabajando, ¿no? Para que el pan esté tempranito, porque ese pan tiene que llevar a otros lugares, ¿no? O sea, a la atención al público de repente será pues 10 para las 6, pero vienen los que reparten panes a diferentes lugares, llevan, ¿sí o no? En camionetas, tú sean panes. ¿No has visto esos costales grandes? Claro, pues, por eso que el pan tiene que estar tempranazo, ¿sí o no? Pero mi pregunta es, ¿en qué momento trabaja? Toda la noche, profe, pobrecito, toda la noche amasando ahí, en madrugada, trabajando. Ya es bien sacrificado, ¿no? Y sin embargo, muchos panaderos ganaban un salario, pero así, muy, muy bajo. Y encima hacían trabajar todo el día, no te pases, ¿qué es esto? Así que mira, la primera federación era de panaderos. Por otra parte, se crea el Instituto Histórico del Perú, ya, también la Caja de Depósitos y Consignaciones. Esta Caja de Depósitos y Consignaciones actualmente es el Banco de la Nación, ¿ya? El Banco de la Nación. Muy bien, muy bien. Y pasamos ya. No, Leguía. Leguía es tremenda. Mira, en la República Aristocrática, 4 años. Y en el onceño, 11, obviamente, profe. O sea que Leguía tiene un récord, ¿ah? 15 años. Presidente que más tiempo ha gobernado la historia del Perú, tú no dudes, ¿ah? Leguía. Mira, tiene dos récords. De forma consecutiva, 11 años. Nadie lo alcanza. En total, 15. Tampoco lo alcanza. Hablo de presidente, ¿ah? No hablo de virreyes. Virrey es otra cosa. En virreyes, por ejemplo, hubo un virrey que gobernó 15, que es Amaki Junier. Manso de Velasco, prácticamente 16, ¿ah? Pero esos son virreyes, pero no son presidentes. No es lo mismo. Ya, profe. Augusto B. Leguía decía o pensaba que si firmaba tratados limítrofes con los países vecinos, de una vez, ya en el futuro no tendríamos guerras, conflictos, no, decía. Si una vez firmamos tratados, acuerdos, ya en el futuro nos evitamos todos esos problemas. El problema es que cada vez que firmaba tratados o acuerdos, no era lo más conveniente para el Perú. Normalmente el Perú perdía territorio. Pero él decía, bueno, con tal de definir las fronteras, así, ¿no? Con Brasil también firmó el Tratado Penal de Río Branco con Brasil. Seamos honestos, cada vez que este señor firmó tratados, a Perú eso no le benefició. Pero en cierta ocasión, los seguidores de Nicolás de Piérola dicen que Piérola ya estaba retirado de la política, era un hombre muy mayor, Nicolás de Piérola, ¿ya? Así que Piérola ya estaba retirado de la política. Pero su hermano y su hijo encabezaron un movimiento pierolista para sacarlo del poder a Leguía. Cierto día lo atraparon al presidente, ¿eh?
Lo llevaron a una plaza, la Plaza Bolívar, esa que está en el Congreso, y le dicen, firma tu renuncia. A ver, ya, firma, firma. Y Leguía dijo, no voy a firmar. ¿Qué no quiero? Lo estaban obligando a firmar. Leguía dijo, no voy a firmar. Pase lo que pase, no firmo, señor. Al poco rato llegó la policía y las fuerzas del orden a rescatar al presidente y lo rescataron, ¿eh? Sí, sí, lo rescataron al presidente. Todo el mundo dijo que Leguía había demostrado ser muy valiente, de un fuerte carácter, porque a pesar de que su vida corría peligro, él no aceptó firmar su renuncia. Así que desde ahí muchos decían el día del carácter. En cierta ocasión, tropas colombianas ingresan al territorio peruano. Sí, querían territorio, ¿eh? Se va a dar el combate de la Pedrera. Combate que Perú va a ganar. ¿Ya? El combate de la Pedrera la gana Perú. ¿Sí? También se va a dar el primer paro general. Ojo, resulta que los obreros textiles de Vitarte, ya, otra vez ve, obreros textiles de Vitarte, dijeron claramente que si no les daban las 8 horas de trabajo, entonces no vamos a volver. El gobierno de Guía fue claro con ellos. No es posible darle las 8 horas de trabajo por el momento. Tal vez más adelante, pero no se puede por el momento. Es que no te olvides que esta era la república aristocrática, donde los que tienen el poder son la oligarquía y el partido civil. Y ellos, ¿qué cosa? ¿Qué 8 horas de trabajo? Nada. Por lo tanto, se va a aprobar una ley de accidente de trabajo gracias a iniciativa de un diputado llamado José Matías Manzanilla. Quiero que veas el rostro de ese señor, porque en el Congreso él fue uno de los que luchó para que aprueben algunas leyes a favor de los obreros. Por ejemplo, José Matías Manzanilla propuso la cuestión obrera y dijo, señores, no podemos estar a espaldas de las necesidades de los obreros. No podemos negarles siempre derechos. Tenemos que darles sus derechos. José Matías Manzanilla dijo, nosotros somos hijos de obreros. ¿Cómo es posible que no aprobemos leyes a favor de ellos? Tenemos que ayudarlos. Y aunque no logró que se apruebe las 8 horas de trabajo en ese momento, sí consiguió que uno de sus proyectos, la ley accidente de trabajo, se apruebe. Tal vez no le dé mucha importancia a esto, pero te voy a explicar, mírame. Antiguamente cuando alguien, un trabajador, estaba realizando sus labores, se accidentaba, según la ley, su empleador no estaba obligado a pagarle su hospitalización, su rehabilitación. No. Era, pero así no trabajando, está bien, pero la ley no decía eso. Quiere decir, profesor, que si yo me accidentaba trabajando, de repente yo mismo tenía que correr con todos mis gastos. Claro. Y si era un accidente serio que podía tenerme postrado meses, ¿quién va a pagar eso, profesor? Y peor, si no trabajo, ¿quién va a ver a mis familias? ¿Te das cuenta? No era tan simple. Por eso lo que José Matías Manzanilla propone al gobierno es una ley de accidente de trabajo, en la cual si alguien trabajando se accidentaba, la empresa, el empleador debía cubrir los gastos, pero justo, ¿sí o no, profesor? Claro. Ya los tiempos han cambiado, pero ahora tenemos seguro, ¿no? Ahora hay seguro de salud. Son otros tiempos. Ahora, si yo no solamente es un accidente, sino me enfermo, eso, pues el seguro, ¿no? Pero hay aquí un detalle. Leguía le dijo a los obreros, señores, no les puedo dar las 8 horas de trabajo, pero a cambio les ofrezco algo. Les ofrezco una ley de accidente de trabajo que también los va a beneficiar y los va a proteger. Ellos aceptaron, dijeron, excelente, es un avance, es un avance. Ahí está, algo se logró.
Uy, pero ahora vamos a darle todo un personaje. No, este es un personaje. Billinghurst es un personaje. Uno, Billinghurst no era el Partido Civil, era el Partido Demócrata. Repito, Billinghurst no era el Partido Civil, era el Partido Demócrata. Y cuando Billinghurst fue candidato, tuvo que enfrentarse al poderoso Angelo Aspíaga. Esa foto la pongo por algo, porque necesito que veas, ya, quiero que veas algo alucinante. Mira, dame un ratito. No, 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 espérate, espérate. Ahí está. Mira, en esta foto puedes ver que acá hay un pan grande y dice, esto será 5 centavos de pan si sube Billinghurst. Mira, no miento, acá hay un pan grande, un pan grandote, ¿ah? Pan baguette, por ejemplo, un pan baguette, ya te parece un metro ya. Más, profe. Dice, esto será 5 centavos de pan si sube Billinghurst. Y luego ves acá que ponen un pancito chiquitito, ¿ves? Una cosita doradita. Un pancito chiquitito. Dice, esto será 20 centavos de pan si sube Aspíaga. ¿Quién era Aspíaga? Aspíaga era el candidato del Partido Civil. ¿Entiendes? Entonces, Billinghurst se estaba enfrentando al Partido Civil, porque él era Partido Demócrata. Pero Billinghurst usó una estrategia de campaña que no podía tener pierde. Apeló a algo tan común y tan necesario como el pan. Empezó a decir que cuando él fuera presidente, en ningún hogar va a faltar el pan. Así empezó a decir. ¿Qué cosa? Franco. Ese Billinghurst. En su discurso llenaba las plazas y decía, por lo tanto, si votan por mí, yo les prometo que el pan, además de barato, será un pan grande. Y la gente, bravo, bravo. Ah, pero aquí viene la estrategia chévere, ¿ah? ¿Sabe qué hizo? Buscó panaderos. Y le dijo a los panaderos, un favor, hagan panes grandes y cuando acabe mi discurso le reparten a la gente. Y hoy le repartían. La gente iba, todo el mundo a recoger su pan, ya regresaba con tu bolsa, ¿sí o no? Ese es Billinghurst. Profe, eso se llama populismo, profe, tienes razón. Ese es el populismo, pues. Cuando un candidato para obtener votos, ¿a qué apela? A la necesidad de las personas, sobre todo la gente más humilde, pues. La gente más humilde, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que es pan con mantequilla? Encima, pan solo, a tu pan, otro pan adentro. Hemos sido, sí hemos pasado por eso, ¿sí? ¿Cómo que no? ¿No pasó por eso? Todos queremos pasar alguna vez unas situaciones molestas, pero son cositas que han pasado, ¿sí o no? Claro, yo me acuerdo emocionado con mi pan solo, nomás, emocionado con mi pan solo, lo justo, hermano. ¿Qué hacemos? Pero las cosas pueden ir mejorando, por supuesto. Milgus sabía que la gente necesitaba que sea un pancito. ¿Qué crees? Ganó las elecciones, profe. La gente decía, viva el pan grande. Y Billinghurst ganó. Él dio un reglamento general de huelga, los obreros contentos, contentos. Y Billinghurst pasa la historia por mira lo que hace Billinghurst. Establece la jornada de 8 horas de trabajo para el obrero de darse en el Callao. Solo para ellos. El primer grupo en la historia que obtiene las 8 horas de trabajo son los obreros de darse en el Callao. Son los primeros en la historia. ¿Sí o no? Pero ahora, golpe de Estado. No. Los militares al mando de Benavides le dan golpe de Estado a Billinghurst. Chao, Billinghurst. La oligarquía está molesta. El Partido Civil está furioso. Los oligarcas del Partido Civil golpe de Estado contra Billinghurst. Los militares al mando de Benavides dan golpe de Estado. Pero una casualidad de casualidades, justo comienza la Primera Guerra Mundial. ¿Sí o no? ¿Quién gobernaba el Perú cuando comenzó la Primera Guerra Mundial? Benavides. Ahí está Benavides. Profe, ¿pero qué? Benavides, ¿por qué se quedó tan poquito? No, es que él solamente fue un instrumento, nada más. Ahí fue el Partido Civil con la oligarquía, pero los oligarcas poderosos con el Partido Civil, sácalo a Billinghurst, ¿qué se ha creído? Sácalo del poder. ¿Por qué estaban tan molestos? Es que no les convenía, güey. ¿No ves que Billinghurst había probado dos cosas que la oligarquía estaba furiosa? Primero,
había aprobado un reglamento general de huelga, o sea que si los obreros querían hacer su huelga, era legal. Pero es que antes no era legal hacer huelga. Antes, si tú hacías huelga, podían meter preso. ¿Qué? Te acusaban de subvertir el orden público. Es un subvertidor del orden público, arréstenlo. ¿En serio? Es más, te costaba el trabajo. Tu jefe decía, vete huelguista, ya, despedido. Pero señor, no, yo no quiero acá alborotadores, eso revoltoso, no me gusta. No, despedido, señor, vaya a otro lado. Por eso es que cuando Vilmos estaba aprobando estas leyes, esto no le gustó nada al Partido Civil y a la oligarquía. Así que Benavides, que era un militar, solamente dio golpe de Estado para luego convocar elecciones. Por eso se quedó poquito, pues. Porque él convoca elecciones para que entre al poder quién. Otra vez, ¿quién crees que era por segunda vez? José Pardo, pues. Ahí está la prueba, ¿ves? Otra vez José Pardo al poder. Ya José Pardo un poco mayor. Y señores, las exportaciones peruanas van a crecer y aumentaban. ¿Por qué? Contesta. ¿Por qué las exportaciones peruanas estaban creciendo y creciendo y creciendo? ¿Por qué? Contesta. Profe, por la Primera Guerra Mundial, profe. Por efecto de la Primera Guerra Mundial crecen las exportaciones. Me parece bien. Pero ahora te voy a contar una pequeña rebelión de un tal Rumimaki en Puno. Él se va a rebelar contra los grandes, hacendados laneros del sur andino. Había gamonales o hacendados dedicados a la crianza de animales o ganado, pero lanero, pues, lana. Ellos exportaban, pues, ¿sí o no? ¿Pero qué hacían? Para tener más campos de pastoreo para sus animales, le quitaban su tierra a los campesinos. Como siempre, los campesinos pagaban los platos rotos. Rumimaki, cuyo nombre verdadero era Teodomiro Gutiérrez Cuevas, ya, su verdadero nombre era Teodomiro Gutiérrez Cuevas, se subleva, pero contra estos señores en la zona surandina. Y él pide que lo saquen esos gamonales, que le devuelvan su tierra a los campesinos. Pero seamos honestos, lo que pedía era demasiado, poco complicado, profe. Fue arrestado, ¿eh? Sí, no, sí lo arrestaron. Fue arrestado, fue a prisión, pero según se comenta, al parecer logró escapar o escabullirse y no se supo más de él. Pero Rumimaki se había subido en Puno pidiendo que le devuelvan su tierra a los campesinos, que esos comerciantes laneros le quitaban sus tierras. Pero aquí viene el mayor logro de la clase obrera. El mayor logro de la clase obrera. La jornada de 8 horas de trabajo para todo el Perú o a nivel nacional. Tremendo logro. Hoy existe aún ese derecho. Ese es un derecho que tienen tus padres, tus parientes. Si trabajan en un trabajo estable, formal, empresa, hay un horario, ¿sí o no? Tienen un horario. Y si quieren quedarse un poquito más, o necesitan que se quede un poquito más, tienen que pagar sus horas extras, ¿sí o no? Justo, profe. Claro, son otros tiempos, profe, tiene razón, pero el punto es que los obreros consiguieron sus 8 horas de trabajo. Ahora tengo una preguntaza para ti. ¿Logras ver esa foto? ¿Logras distinguir qué dice en su letrero? Al menos algo. ¿Distingues algo lo que dice el letrero ahí? ¿Ves o no ves? Ahí está la foto. ¿Ve? Vamos a ver. Ahí está la foto. ¿Ve? Ya. ¿Ves acá el número 8? ¿Está bien o no? Los obreros sastres queremos 8 horas de trabajo, 8 horas de instrucción y 8 horas de descanso. ¿Qué cosa? Ese era su pedido. Mira lo que dice. ¿Eh? Queremos 8 horas de trabajo, 8 horas de instrucción y 8 horas de descanso. No querían 16 horas de descanso. ¿Te das cuenta que ellos decían, queremos trabajar 8 horas, porque también tenemos que dedicar 8 horas a qué? ¿A qué? A instruirnos, a estudiar, para que salgan de esa condición de obreros y puedan estudiar una carrera,
ya sea técnica o profesional, debían tener tiempo para estudiar. Por eso yo decía, mira, ve, queremos 8 horas de trabajo, 8 horas de instrucción y, como lógico, 8 horas de descanso. Muchas personas se han superado estudiando en las noches, o algunos trabajan en la noche y estudian de día. Ese es más complicado todavía. Bueno, yo sé que las circunstancias de las personas son distintas, siempre he sido bien respetuoso, pero a veces algunos hacen sacrificios inmensos para lograr algunos objetivos clarísimos, ¿no? De ahí por qué esta maravillosa oportunidad que tienen ustedes de estudiar, muchachos, es algo que siempre hay que valorar, siempre hay que apreciar, porque hubo tiempos en los que no se podía. ¿Te das cuenta, no? ¿Ves? Y esto también nos hace tener un respeto profundo por los obreros. Vuelvo a repetirte, yo soy nieto de obreros, familiares obreros, entonces yo sé lo que es para esta persona trabajar todo el día, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Así que los obreros consiguieron sus 8 horas de trabajo con José Pardo. Dejamos de compartir porque va llegando el momento de que mis estudiantes den su examen diario. Vamos a dar su examen diario a todos mis queridos alumnos. Les invitamos a buscar su examen 15, República Aristocrática, ¿no? Examen diario 15, República Aristocrática. Por favor, búscalo y te invito a dar tu examen a partir de este momento, por favor. Vamos. A dar su examen. Todos, a todos, todos. A dar su examen, mis queridos amigos. Te va a ir bien, te va a ir bien, no te preocupes. Es lo que hemos explicado en clase. A ver quién manda la primera respuesta. Ya, lee, nomás lee. Contesta. Ya hay una respuesta, ¿ven? Excelente, hay una respuesta. Y le ha ido recontra bien. Felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones. Invitamos a todos a su examen, por favor, muchachos.
Muy bien, aún quedan 4 minutos para aquellos que no han dado. Invitamos a aquellos que no han dado a poder dar su examen. Todavía tienes 4 minutos, todavía es posible. No te confíes con el tiempo. Te esperamos, vamos, te quedan 4 minutos. Muy bien, felicitar a todos mis queridos alumnos. Muy bien, han dado su examen, he podido ver su desempeño. Eso es excelente. Ahora vamos a continuar. ¿Qué le parece con el movimiento? El momento de practicar, ¿no? Ahí está. El momento de practicar. Muy bien, muy bien. Sigamos, sigamos. Momento de practicar. A ver, la pregunta uno, ¿cómo te va? Veamos, veamos. A ver, por favor, manda tu respuesta, ¿sí? Manda tu respuesta. Uno, indica aspectos importantes de la República Aristocrática. A ver, ¿cuál será?
Indica aspecto importante de la República Aristocrática. 1. ¿El partido civil fue el más importante? Sí. La 1 verdadero. ¿Se inicia con el gobierno de Manuel Candamo? No, sino con Eduardo López Romaña. Falso. 3. ¿Eduardo López Romaña fue el pan grande? Falso, falso. ¿Existían oligarcas terratenientes? Sí. 1, 4. Ya está, profe, ya está. Surge el movimiento obrero también. La A de abogado. La A de abogado. Pregunta 2. La oligarquía fue una clase social numéricamente reducida, compuesta por un conjunto de familias cuyo poder reposaba en la propiedad de la tierra, rasgo inevitable, las propiedades mineras, el gran comercio, importación, exportación, y la banca. El modelo exportador de la oligarquía peruana durante la República Aristocrática tuvo como productos principales sal. Lúcete, lúcete. ¿Cuál? Productos principales, ¿cuál? Azúcar y algodón, profe, azúcar y algodón, excelente. La D. Ahora la 3. Por favor, inténtalo. Vamos, la 3. Vamos a la pregunta 3. Tú puedes. En la pregunta 3 dice ordenar cronológicamente. Profe, pero yo no sé los años, no es necesario. Tú lo que tienes que hacer es recordar los hechos de algunos gobernantes y en base a eso lo relacionas. Por ejemplo, a ver, el Tratado Magyazón es de Lope de Romaña, ¿sí o no? Y Lope de Romaña fue el primer presidente del siglo XX, entonces comenzamos con 4. ¿De Romaña quién viene? ¿No viene Manuel Candamo? Y Manuel Candamo inició el tranvía en Macho Ríos, o sea, sería 4-2. Ya está, ¿ves? Si es 4-2, entonces la C o la D. ¿Qué dices tú? A ver, decide. La C o la D, decide. Ya, de ahí mira, ¿qué seguirá? De José Pardo, pues. ¿Se permite mujeres en la universidad? Claro. Sería 4-2-3. La C, se acabó. La ultimita, Tratado de Verdad de Río Branco, que es Leguía. La C de campeón. La número 4 está súper fácil. La Federación de Obreros Panaderos La Estrella del Perú fue fundada con el objetivo de ¿qué? Con el objetivo de, vamos, claro, conseguir las 8 horas de trabajo, el derecho de 8 horas de trabajo, la D. 5, a ver, la 5. Claro, pues no, la República Aristocrática, la 5 la B de bueno, la 5 la B de bueno. Vamos a la 6, vamos a la 6. Se le obra, se ha hecho el primer gobierno de Leguía. A ver, de Leguía, primer gobierno. A ver, establece la educación primaria. No, ese es José Pardo, falso. Primer paro general, sí. ¿Inicia la Primera Guerra Mundial? No, eso es con Benavides. ¿Se firma el Tratado por Bustamante? Sí. 2-4. 2-4. ¿Día de trabajo? También. 2-4-5. 2-4-5. La de doctor. La de doctor. Ya. 7. A ver, la 7, la 7. Tú puedes, tú puedes. Vamos, la 7, la 7.
¿Listo? Veamos. A ver, la pregunta es sobre Billinghurst, ¿ah? ¿Sí o no? ¿Se aprueba la jornada de 8 horas de trabajo para los obreros medios del Callao? Sí. ¿Establece educación secundaria? Nada que ver. ¿Fue un gobierno partido populista del Partido Demócrata? Sí. Sí, 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 sí. ¿Establece educación nocturna? Ese es pardo. O sea, ¿cómo sería? Verdadero, falso, verdadero, falso, ¿sí o no? La A. No, verdadero, falso. Letra A. La 8. A ver cómo te va la 8. Durante el primer gobierno de José Pardo, una nueva generación de civilistas con anhelos renovadores para el desarrollo de Perú implementaron algunas políticas sociales. La más importante de ellas fue la proclamación. Vamos, vamos. Pero mira, dice primer gobierno de José Pardo. ¿Ah? Como dice primer gobierno, piensa bien lo que vas a contestar. Porque ahí aparece una obra también de su segundo gobierno. Pero dice el primer gobierno. La respuesta correcta sería la C, de la educación primaria gratuita. La 8, la C. La educación primaria gratuita. ¿Ya? Vamos a la 9. La república oligárquica o república aristocrática fue un periodo marcado por la influencia del partido civil en el ámbito económico. Una de sus principales características fue, claro, la C, la exportación de materias primas como actividad vital. La C, claro, pues materias primas, ¿sí o no? La C. Y la 10, mecanismo mediante el cual se disponía la fuerza de trabajo de una persona con un pago adelantado. Un capataz efectuaba el contrato con un número de trabajadores que eran en su mayoría campesinos que nunca habían tenido tierras o habían sido despojados de sus tierras. Algunos trabajadores se endeudaron en el tambo de la hacienda donde renovaban contratos con promesa de salario. Este endeudamiento del trabajador en las haciendas o minas se denominará. Ah, ya. En la República Aristocrática había un sistema que buscaba endeudar a las personas, hasta te decían de pago adelantado. Pero al pagarte adelantado te comprometían, pero ya quedabas endeudado, ¿sí o no? Tienes que trabajar. Y ahí eso se llama el enganche. El enganche. ¿Por qué? Porque precisamente tú quedabas endeudado y firmabas un contrato. Entonces había un vínculo laboral. La respuesta, la B, el enganche. Ahora dejo de compartir e invito a los presentes a escribir preguntas sobre el tema o temas anteriores. No tengan problemas en escribir sus preguntas. Si hay algo que quieres que repita, que no escuchaste bien o no te quedó claro, también escriben, por favor, ¿sí? Saludos para Edison Palacios, que mandó sus respuestas. Gracias, Edison. Para Mónica Luciana, para Cindy Jocelyn. Gracias, gracias. Tenemos las respuestas también de Angie Rosario. Angie Rosario. Cindy Jocelyn. Gracias por mandar sus respuestas siempre. Ahora, quiero pedirles que me escriban preguntas del tema o temas anteriores. ¿Qué les parece? A ver, vamos, escriban. Escriban preguntas, escriban preguntas. Ya luego también yo voy a preguntar algunas preguntas, pero ahorita es el momento que usted pregunte. Ahorita que estoy aquí, pregúntame, por favor. Este es el momento. Aquí que estoy en clase es el momento para que me escribas. Vamos, vamos. A ver, alguna pregunta, por favor. Vamos, chicos. A ver, ¿quién se anima a escribir alguna pregunta? Bueno, ya miren, yo les tengo una pregunta a ustedes, pero de su material que tienen para resolver. Fíjense, en los ejercicios hay una pregunta que, a ver, quisiera que tú me contestes o yo ayudarte a contestar. Mira, a ver, en sus ejercicios, en la parte de lo que sería la tarea, ¿no? O lo que es ya para ustedes, hay una pregunta que quisiera que me digan cuál es la respuesta. A ver, por ejemplo, esta pregunta dice así.
en la tareita. 7. El movimiento obrero en sus inicios era de tendencia democracia, oligarca, anarquista, democracia. Pregunta 7 de la tarea. El movimiento obrero en sus inicios era de tendencia A, democracia, B, oligarca, C, anarquista, D, democracia. ¿Qué me contestarías tú? A ver, vamos, yo te ayudo en todo caso, te explico. ¿Qué contestarías tú en esa pregunta? La 7. Vamos, vamos, por favor, muchachos, vamos. Ya, a ver, alguien me está dando una respuesta. Cuando el movimiento obrero surge, ellos no tenían un partido político definido. No eran, aprista no existía, socialista no existía. Hablo del Perú, hablo del Perú. El APRA todavía se funda en 1924 y el Partido Socialista en 1928, eso es posterior. Pero sí estaban en contra del gobierno, estaban en contra del Estado que sentían que los oprimía. Entonces, ¿qué eran ellos? En un principio, ¿qué eran? Anarquistas. ¿Sabías tú eso? Sí. Por eso, en esa pregunta, la respuesta es la C, anarquista. ¿Ya? ¿Está bien? A ver, otra pregunta aquí también la tarea veo una. A ver, las 5, sí lo mencioné, ¿ah? Las 5, las 5. A ver, ¿quién me contesta las 5? ¿Quién me contesta las 5? A ver. En las 5 dice, por si acaso, yo, profe, no lo tengo en la mano, ya, en las 5 dice, la ley sobre accidente de trabajo durante la República Aristocrática fue elaborada por A. Víctor Rodríguez de la Torre, B. José Carlos Mariátegui, C. Víctor Andrés Belaunde, D. José Matías Manzanilla. La ley de accidente de trabajo durante la República Aristocrática fue elaborada por A. Víctor de la Torre, B. José Carlos Mariátegui, C. Víctor Andrés Belaunde, D. José Matías Manzanilla. ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, vamos, atrévete. Claro, ahora sí. Muy bien, muy bien. José Matías Manzanilla. Ahora ha llegado el momento de que yo les comparta algunas preguntas de admisión para ver, siempre es bueno practicar y recordar, ¿ya? ¿Está bien o no? Pero algunas preguntas que tú vas a escuchar y procura contestar, ¿ya? La primera una facilita, es una suave nomás para que vaya calentando, vaya calentando. Escucha, dice, el sol era conocido en el Tahuantinsuyo como, puntos suspensivos, mientras que rayo como, puntos suspensivos. Alternativa A, Inti-Quilla. Alternativa B, Huiracocha-Chasca. Alternativa C, Inti-Illapa. Alternativa D, Coyur-Pariacaca. Alternativa E, Inti-Chasca. Repito, el Sol era conocido en el Tahuantinsuyo como puntos suspensivos, oración incompleta, mientras que Rayo como puntos suspensivos. A, Intiquilla. B, Huiracocha Chasca. C, Intiyapa. D, Coyulpariacaca. E, Intichasca. Vamos, no tengas miedo, dime tu respuesta. Dime tu respuesta. ¿Cuál sería? Vamos, vamos, inténtalo, inténtalo. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Contestan o no? Vamos, vamos. ¿Quieres que te repita la pregunta? ¿Que lo repito? Ya, lo repito, no hay problema. Alternativa dice, ¿no? Ya, alternativas. Alternativa A, Inti-Quilla. Alternativa B, Huiracocha-Chasca. Alternativa C, Inti-Illapa. Alternativa D, Coyur-Pariacaca. Alternativa E, Inti-Chasca. Ya, ¿qué contestas? ¿Cuál sería?
Algunos ya me mandaron y les agradezco. La C. Angie y Edison han mandado la C. Y la respuesta correcta es la C. Claro. El sol se llamaba Inti y el dos rayos Iyapa. Iyapa es como le llaman los incas a rayo, pero ¿sabías tú que en el mundo andino también era llamado Catequil en la Sierra Norte? En la Sierra Norte, Cajamarca, le decían Catequil, pero en alternativa no hay Catequil. Claro, es que lo están llamando Iyapa como lo llaman los incas, pero. Inti Iyapa. Esta es una pregunta Villarreal 2019, ¿eh? Ni tan lejos tampoco, ¿eh? No, 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 tranquilo, tranquilo. Ya. ¿Una más o no? ¿Quieres una más? ¿Puede ser o no? Una más. Ya, a ver. Piensa tu respuesta. La Sociedad Patriótica fue convocada por San Martín y Monteagudo en 1822 para debatir A. El voto de los indígenas. B. La abolición de la esclavitud. C. Los derechos de los criollos. D. La nueva constitución. E. La formación de gobierno. 9. La Sociedad Patriótica fue convocada por San Martín y Monteagudo en 1822 para debatir A. El voto de los indígenas. B. La abolición de la esclavitud. C. Los derechos de los criollos. D. La nueva constitución. E. La formación de gobierno o del gobierno. ¿Qué marcas? Vamos. ¿Qué marcas? ¿Te atreves o no? La Sociedad Patriótica fue convocada por San Martín y Monteagudo en 1822 para debatir. Letra A. El voto de los indígenas. Letra D. La abolición de la esclavitud. Letra C. Los derechos de los criollos. Letra D. La nueva constitución. Letra E. La formación de gobierno. Vamos, contesta. ¿Puedes o no puedes? Sí puedes. Respuesta. Vamos, vamos, sí puedes. Ya llegó una respuesta. Dos respuestas. Tres respuestas. Y la respuesta correcta es la formación del gobierno. Muy bien. Lo que iban a debatir era si era república o monarquía, ¿no? La formación del gobierno. Felicitaciones. Felicitaciones. Lo han hecho súper bien.